Antes que la peluca y la casaca, fueron los ríos, ríos arteriales, fueron las cordilleras, en cuya onda caía el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humildad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. El hombre tierra fue vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla, fue cántaro, caribe, piedra chipcha, copa imperial o célice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empeñadura de su arma, de su cristal humedecido. Las iniciales de la tierra estaban escritas, nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó. El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final, en las espumas acumuladas de luz antártica y por las madrigueras despeñadas de la sombría paz venezolana, te busqué, Padre mío, joven guerrero de tiniebla y cobre, oh, tú, planta nupcial, cabellera indomable, madre caimán, metálica paloma. Yo, incásico del légamo, toqué la piedra y dije, ¿quién me espera? Y apreté la mano sobre un puñado cristal vacío, pero anduve entre lores, zapotecas, dulce era la luz como un venado, y era la sombra como un párpado verde, tierra mía sin nombre, sin América, estambre equinoccial, lanza de púrpura, tu aroma me trepó por las raíces hasta la copa que bebía, hasta la más delgada palabra, aún no nacida de mi boca. Muy buenos días, jóvenes estudiantes. He querido empezar de esta manera, ¿no? Con el canto general del Pablo Neruda, ¿no? En donde ya Pablo Neruda ya había madurado como persona, como poeta, ¿no? Como político, como intelectual. ¿Ya? Jóvenes, hoy, más adelante vamos a comentar sobre este poema, pero hoy vamos a hablar sobre también de una literatura que de algún modo pues ha plasmado las vivencias de los seres humanos, pero de una manera crítica, análisis y denuncia. ¿Ya? Entonces vamos a hablar hoy de la poesía hispanoamericana del siglo XX. A principios del siglo XX, cuando en Europa declinan el simbolismo, el parnasianismo, en América comienza a extinguirse el modernismo, nacen nuevas corrientes artísticas como producto de la permanente búsqueda de nuevas corrientes de expresión del arte a través de las cuales pueden expresar los cambios sociales, políticos y económicos que, que experimentaba el mundo hacia los comienzos del revolucionario del siglo XX. Esto quiere decir, jóvenes, a partir de comienzos del siglo XX el mundo cambiaba, ¿no? También aparecieron, había aparecido, ya había establecido en el mundo el gran capitalismo, ¿no? Entonces ahí empieza el sufrimiento, ¿no? Eh, del desposeído, de la gente pobre, de la clase obrera. Por un lado, la poesía contemporánea constituye una verdadera revolución en la producción de este género literario, motivada por el anhelo de cambiar las antiguas estructuras, de hacer un arte nuevo, libre de las ataduras de la poesía tradicional y para hacer de la poesía un medio de protesta ante las injusticias sociales. Entonces,
Esto ya, esta parte dice que la poesía contemporánea pues, constituye una revolución literaria con un nuevo estilo, dejando de lado lo tradicional, dejando de lado lo pasado, que para ellos no sirven de nada. Entonces, buscar una nueva estructura, un nuevo modelo, un nuevo estilo, ¿ya? Y con la finalidad de que de hacer protesta contra la injusticia social ante el desposeído. Características: adopción indefinitiva del verso libre. El poeta disfrutará en delante de la más absoluta libertad para elaborar su obra. Dejan de lado las reglas tradicionales de métrica, ritmo y la rima. Entonces aquí vemos bien claro que ya nada quieren saber con lo tradicional. Ellos crean un nuevo estilo literario. Sustitución del ritmo exterior por el denominado ritmo interior. Ya no se busca la música de las palabras y los acentos, sino la profundidad de las ideas, el mensaje conceptuoso al que se denomina ritmo interior. Entonces acá dicen bien claro, el formalismo, ¿no? La parte formal ya no les interesa. Lo que les interesa es el parte del fondo, el contenido, el mensaje que va a plasmar las obras literarias. Resurgimiento de la metáfora y la imagen literaria. La metáfora y la imagen, que no son creaciones de la poesía contemporánea, logran en la nueva poesía una gran importancia como elementos fundamentales de la materia poética, a tal punto que las metáforas imágenes son el auténtico lenguaje poético del poeta contemporáneo. Los jóvenes, entonces, ya nos dice de que los poetas contemporáneos utilizan mucho metáforas, ¿no? ¿No es cierto?, para decir las cosas. Son tres los íconos de la poesía hispanoamericana del siglo XX. Tenemos Rubén Darío, César Vallejo y Pablo Neruda. Los tres son los más grandes representantes de la poesía hispanoamericana del siglo XX. Azul, una obra, ¿no?, la obra más cumbre de Darío, sostiene un planteamiento claro del artista frente a las estructuras sociales, todos los elementos transformadores de la sociedad de la época, como por ejemplo el cosmopolitismo estético, el decorativo de las mansiones aristocráticas de este periodo. Darío con esta obra se realizó artísticamente, incluyendo la realidad que conoció en Chile y que en ese momento, ¿no?, pasó determinadamente, ¿no?, en su circunstancia vital, es el azul. César Vallejo, el poeta mayor, conocido mundialmente, su obra sobresale por mostrar una gran sensibilidad hacia los que sufren, es decir, tiene una gran sensibilidad para el dolor propio, ajeno. Su trayectoria empieza con Los Heraldos Negros. Los temas son la realidad americana, la preocupación por el ser humano, la existencia, etcétera, etcétera. Trilce es otra de las obras que ya también madura, ¿no?, como político, como persona, como intelectual. Pablo Neruda comenzó su obra poética con Crepusculario, cercano al modernismo, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es un libro de juventud. El tema es el amor. El estilo muestra gran sencillez, pero ofrece imágenes sorprendentes y llenas de belleza. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Son los tres íconos de la poesía hispanoamericana del siglo XX. Otros representantes también juegan un papel fundamental en nuestra América. Tenemos Vicente Huidobro en Chile, con su Altazor, Ecos del Alma. Tenemos Octavio Paz, México, Libertad bajo palabra. Tenemos a Jorge Luis Borges, Argentina, El Hacedor. A Ernesto Cardenal, Nicaragua, Canto Nacional, homenaje a los indios. Nicanor Parra, Chile, La Cueca Larga. Y Gabriela Mistral, ¿no?, con su poemario Tala. Periodo de la poesía nerudiana, de Pablo Neruda. Así como
Hemos visto a Vallejo también pasa por diferentes etapas. Pablo Neruda hace lo mismo. Periodo de la poesía. Pablo Neruda, ¿no?, escribe tan diversidad que no se puede, ¿no?, su obra con un solo estilo, con temas que oscilan entre el amor y la expresión de opiniones políticos marxistas. La obra de Neruda cambia continuamente con los distintos sucesos e influencias en la vida del autor. Etapa de iniciación, 1916 a 36. En esta etapa Neruda expresa el tema del amor, ¿no? Del amor, de la soledad, de la tristeza, el desamor. Se caracteriza por la presencia del modernismo. El libro de poemas más famosos es 20 poemas de amor y una canción desesperada. Expresa el amor joven, de pasión y decepción a la edad de 20 años. Luego tenemos la etapa de residencia en la tierra. Esta constituye la cumbre lírica de poesía nerudiana. Neruda crea su propio estilo literario. Estos poemas experimentales demuestran la soledad y la tristeza de la vida humana, su descendencia al infierno. Aquí relaciona la muerte, la vida y la muerte. Etapa de la plenitud. 1950. Neruda escribe literatura comprometida con los sucesos políticos. Recrea la historia del continente latinoamericano desde la época de los orígenes hasta la actualidad. Su paisaje, su historia, sus héroes. Canto General es el poema épico más de gran trascendencia de vanguardia, un mensaje marxista llamado al pueblo moderno a expresarse en las alturas de Machu Picchu, otro poema. Esas son las etapas de Pablo Neruda, ¿no? Entonces, en la tercera etapa, más interesante, ya cambia por completo, ve al mundo de otro modo. Al igual que el Vallejo, ¿no?, se convierte en un poeta revolucionario, ¿no?, un poeta marxista que va a plasmar en sus escritos, ¿no?, la injusticia, el abuso, ¿no es cierto?, de los desposeídos en América Latina. Ahora voy a dejar que escuchen, por favor, su vida de este famoso escritor. Pablo Neruda fue un poeta, escritor, diplomático y político chileno, ganador del Premio Nobel de Literatura 1971 y considerado uno de los escritores más importantes e influyentes del siglo XX. Nació el 12 de julio de 1904 en la provincia de Linares, Chile. Hijo de un obrero ferroviario y una maestra de escuela, Neftalí Ricardo Eliezer Reyes Basoalto, más conocido como Pablo Neruda, perdió a su madre al mes de haber nacido. En 1906, la familia se traslada a Temuco, Cautín, donde ingresa al Liceo de Hombres de Temuco. En ese periodo Neruda comenzó a escribir poesía, obteniendo el tercer premio en los Juegos Florales de Maule con su poema Sueño de una noche chilena 1919. En 1920 egresa del liceo y comienza a contribuir con la revista literaria Selva Austral, donde estrena su seudónimo. En 1923 publica su primer libro, Crepusculario, cuyos gastos de publicación sufragó él mismo con la colaboración de amigos. En 1924 Pablo Neruda publica 20 poemas de amor y una canción desesperada, obra que lo situó como uno de los poetas más destacados de Latinoamérica. Comienza su larga carrera en la diplomacia en 1927, siendo cónsul en Birmania, Sri Lanka, Java, Singapur, Argentina y España. En 1936 estalla la Guerra Civil Española, 1936-1939, hecho que sumado al asesinato de Federico García Lorca, conmueven profundamente a Neruda, quien se compromete con el movimiento republicano, primero en España y luego en Francia. En 1938 regresa a Chile, manteniendo en sus escritos una tendencia política y social bien definida. En 1945 Pablo Neruda recibe el Premio Nacional de Literatura y es elegido senador de la República, uniéndose al Partido Comunista de Chile. En 1946, asume como presidente de Chile Gabriel González Videla, quien comienza una persecución contra sus antiguos aliados comunistas, forzando a Neruda al exiliarse en Argentina.
En 1952 regresa a Chile, donde es recibido con un gran acto público y un año más tarde recibe el Premio Stalin de la Paz. En 1965 se le otorga el título de doctor honoris causa en la Universidad de Oxford, Inglaterra. En 1971 Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura y el Premio Lenin de la Paz. En 1973 renuncia a su cargo de embajador de Chile en Francia por complicaciones en su estado de salud, y tiempo después fallece en Santiago de Chile debido a un cáncer de próstata, 23 de septiembre de 1973. Para recordar a uno de los más grandes escritores y poetas que ha dado nuestro continente, te traemos algunas de sus mejores frases. En un beso, sabrás todo lo que he callado. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. El más grande de los hombres sencillos, nuestro maestro. Hay un cierto placer en la locura, que solo el loco conoce. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida. Sufre más el que espera siempre que aquel que nunca esperó a nadie. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. El amor no se mira, se siente, y aún más cuando ella está junto a ti. Para que nada nos separe, que no nos una nada. ¿Cuál será la diferencia entre tener paciencia para nada y perder el tiempo? Bueno, hemos escuchado su biografía de este famoso escritor. Aquí algunos de su producción literaria. Tenemos Residencia en la Tierra en 1933, 20 poemas de amor y una canción desesperada en 1924, De las alturas de Machu Picchu en 1938, Canto General 1939, 100 sonetos de amor, España en el corazón, Las uvas y el viento, Crepusculario, Odas elementales, Memorial de la Isla Negra, Confieso que he vivido, Para nacer he nacido, y otros. Jóvenes, eh, hoy vamos a hablar sobre un poema. Vamos a analizar que lo que ya había expuesto al inicio, ¿no? ¿No? En donde vemos, por ejemplo, la descripción de América antes que llegaran los españoles, ¿no es cierto? Antes que la peluca y la casaca, se refiere a los europeos. Fueron los ríos arteriales, fueron las cordilleras en cuya onda y queda el cóndor y la nieva parecían inmóviles. Fue la humanidad y la espesura, el trueno sin cumbre todavía, las pampas planetarias, ¿no? El hombre tierra fue vasija, párpado del barro, trémolo, forma de la arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o célice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido. Las iniciales de la tierra estaban escritas, nadie pudo recordarlas, después el viento las olvidó. El idioma del agua fue enterrado, las claves se perdieron o se inundaron de silencio, sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje cayó una gota roja en la espesura que se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final, en las espumas acumuladas de la luz antártica por las madrigueras despeñadas de la sombría paz venezolana. Te busqué, Padre mío, joven guerrero de tiniebla cobre, o tú, planta nupcial, cabellera indomable, madre caimán, metálica paloma. Yo, incásico del légamo, toqué la piedra y dije, ¿quién me espera? Y apreté la mano sobre su puñado de cristal vacío, pero anduve entre las flores zapotecas dulces. Era la luz común, era venado, era la sombra como un párpado verde. Tierra mía sin nombre, sin América, estambre excepcional, lanza de púrpura, tu aroma me trepó por las raíces hasta la copa que bebía,
hasta la más delgada palabra aún no caída de mi boca. Este poema está dentro del canto general, jóvenes. El canto general es un poema que mezcla las simpatías comunistas con el orgullo nacional. Neruda describe la historia latinoamericana como una gran continua lucha contra la opresión, ¿no? Contra la opresión de los españoles, ¿no? Eh, eh, en este trabajo, pues también Neruda intenta hacer una historia o enciclopedia de todo el hemisferio occidental de América, ¿no? O el Nuevo Mundo desde una perspectiva hispanoamericana. Compuesto por más de 300 poemas, canto general, ¿no? Está organizado en 15 secciones, ¿no? Cantos que narran periodos históricos sucesivos de nuestra América. También una de las obras que le dio reconocimiento fue Canto General, ¿no? Que apareció casi exactamente en el punto medio de su carrera poética. Abarcó aproximadamente 5 décadas, ¿no? Canto General, como hemos dicho, es una obra de gran alcance, ambición poética, y ha sido realizada por pocos poetas de cualquier época o lugar, ¿no? A su vez, en su contenido evoca la belleza y la paz relativa de América antes de la llegada de los españoles, conquistadores. De hecho, ¿no? Lo que era, describe América, los ríos, los cóndores, los pastorales, los paisajes, pero luego dice se apagó, eso, o se desaparecieron por ser, ¿no? De la tierra. Claro, muchas costumbres desaparecieron cuando llegaron los españoles. Impusieron, por ejemplo, la creencia de los dioses, desaparecieron, trajeron su religión y muchas cosas. Eso es lo que describe Pablo Neruda en Canto General, ¿ya? Luego, dentro de este poema también está Las alturas de Machu Picchu. Es una secuencia numerada de 12 poemas, ¿no? Tomado como una entidad separada de la obra más grande. Es el producto de la inspiración poética, ¿no? Clásica, un punto de reflexión en la obra de Neruda. Es una crónica ricamente imaginista, ¿no? Del renacimiento de la imaginación y el corazón del poeta. ¿Ya? Es ese Machu Picchu, ¿no? Que, a nuestra gran patrimonio cultural, ¿no? Dedica un poema Machu Picchu. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo. Vuelvo a recalcar una manera de síntesis. Canto general es la descripción de América, ¿no? Descripción de América, sus costumbres, sus paisajes, y después con la llegada de los españoles que desaparecen, ¿no? De algún modo da un homenaje a nuestra América, ¿no? Este poeta, a la vez premio Nobel de literatura, ¿no? Y así, un sinnúmero de poemas él ha escrito en sus diferentes etapas de su vida intelectual, ¿no? Por ejemplo, tenemos en su primera etapa, Poema 20, que habla del amor, de la soledad, del desamor, etcétera, etcétera. Bueno, jóvenes, eso hace todo. Espero que hayan entendido. Si alguna duda hubiese, vamos a solucionar en horas de la tarde. Muchas gracias.